Hola, bienvenidos a la clase número 11 del taller de contrabajo de la Corporación Cultural de Puente Alto a cargo de mi persona, Elías Gómez. En la clase de hoy vamos a terminar de abordar el tópico del contrabajo solista en el repertorio romántico y clásico, ya que en la clase 9 quedamos pendientes de ver el segundo movimiento del concierto de Bottesini. Así que la clase de hoy va a abocarse a lo que es técnica de arco, abordado desde el juego, y entonces vamos a culminar en la segunda sección de la clase con el segundo movimiento del concierto en si menor de Giovanni Bottesini. Bien, para la clase de hoy vamos a reforzar un aspecto importante del arco que tiene que ver con la sensibilidad, la velocidad y la presión del arco, para lo cual vamos a trabajar con armónicos y con las técnicas de sultasto y sobre todo con la técnica de tocar sul ponticello. Esto ya se ha hablado anteriormente en otros videos, pero quedaron pendientes algunos aspectos importantes que vamos a aclarar ahora. O mejor dicho, vamos a profundizar ahora. Bien, en primer lugar vamos a trabajar con armónicos, los armónicos de la octava. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a imaginar que estamos tocando una cuerda en el centro, una cuerda imaginaria, y la ventaja de trabajar dobles cuerdas con armónicos tiene que ver con que desarrollamos la sensibilidad del arco y la velocidad y presión adecuadas para mantener una afinación bastante estable. ¿Por qué razón? Porque si lo hacemos con las cuerdas digitadas, no va a haber una evidencia tan notoria respecto a cualquier tipo de variación que hagamos con el arco. No así con los armónicos, que son tremendamente acuciosos. Cualquier exceso de presión, como acabamos de ver, produce un ahogamiento, un estrangulamiento de la vibración de la cuerda. Se dan cuenta que al más mínimo cambio de ángulo, de presión y o de velocidad, ocurre un fenómeno. Quizás no es perceptible en la cámara, pero en vivo y en directo sí se nota cómo cambia la variación, aunque sea un poquito, cambia la afinación del intervalo. Primero partimos con el armónico de octava, luego nos vamos al de quinta, al de la segunda octava, el de la tercera, quinta otra vez. Si queremos, podemos trabajar con el de séptima. Y podemos culminar con el armónico de la tercera octava. Y este trabajo es muy interesante y muy bueno, porque entre más agudo el armónico es mucho más acucioso. Así que vamos entonces con redondas a negra 60 con el armónico de la primera octava. 1, 2, 3, 4. Bueno, obviamente en honor al tiempo tenemos que ir moviendo
los armónicos sobre los cuales vamos a tocar. Ya quisiera estar aquí mucho rato haciendo esto. Vamos ahora con el de quinta. Bueno, la gracia también de los armónicos es que podemos tocarlos acá, como también tocarlos acá arriba. En lo personal yo prefiero tocar acá, porque así no me ensucio los dedos con pecastilla. Vamos entonces ahora con los armónicos de quinta. Con los armónicos, como ya hemos dicho insistentemente, aparte de generar la sensibilidad con la presión, la velocidad y el ángulo del arco, también tenemos que desarrollar la sensibilidad de cómo frota el arco en la cuerda. Si recordamos la materia de geometría o trigonometría, ya no lo recuerdo, hay un concepto que se llama la tangente. ¿Qué es la tangente? Es una línea que atraviesa un círculo en uno de sus bordes. Entonces con el arco hacemos exactamente lo mismo. Tocamos como si fuera de una manera tangencial una cuerda en el medio. ¿De qué nos va a servir esto? Para desarrollar y profundizar con respecto a los ángulos que tiene el arco. ¿Por qué razón? Por ejemplo, allí yo estoy pensando en dos tangentes, en que tengo que tocar la primera y la segunda cuerda. Luego esto viene de perillas para complementar aquel ejercicio que vimos en la clase número 9. Donde hablábamos acerca de los 7 ángulos del arco. Este ejercicio es complementario y la gracia que tiene es que trabajamos en armónicos en un registro que es psicoacústicamente más cómodo de trabajar. Además, como ya les decía, es más acucioso. Volvamos entonces con los armónicos de quinta para seguir trabajando la precisión y la sensibilidad del arco. En la medida que vayamos dominando la estabilidad del arco con los distintos armónicos, vamos a ir tocando armónicos cada vez más agudos. Vamos ahora con los de la segunda octava. Si alcanzan a notar, cuando hay mínimas variaciones también se reflejan en el sonido. Vamos a culminar esta sección de los armónicos con los armónicos de tercera. Bueno, aquí fue la menos feliz de las ejecuciones. ¿Por qué razón? Porque había más variación. Espero que se haya notado en la cámara. Estas sutilezas no siempre son captadas por las cámaras ni por los micrófonos, pero en vivo y en directo sí que se notan bastante. Y el último punto que quería tratar con respecto a los armónicos en la clase de hoy tiene que ver con los subarmónicos.
Normalmente cuando tocamos nos preocupamos de generar armónicos, vale decir las frecuencias que se producen como resultante del intervalo que estamos tocando. Acá se escuchan claramente estos armónicos y esta nota. Sin embargo, en la medida que tocamos armónicos agudos y entre más agudos se producen los subarmónicos. Esto es algo que aprendimos de los violines, ya que en el registro en que ellos se mueven es mucho más agudo que el del contrabajo. Y ellos, aparte de escuchar los armónicos que se producen, también se van produciendo subarmónicos. ¿Qué quiere decir eso? Son notas que son más graves que las que estamos tocando, más graves que la fundamental. Por ejemplo acá. Insisto en que no sé si esto lo capta la cámara, pero cuando tocaba estos armónicos, el subarmónico que se me producía era el siguiente. Obviamente los subarmónicos no son tan perceptibles como los armónicos que se producen, pero es muy importante sentirlos y percibirlos al momento de estar pasando el arco, porque cuando aparece el subarmónico, sobre todo en los armónicos agudos, quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo de arco, ya que estamos logrando generar una vibración redonda, completa, por decirlo en términos coloquiales. Bien, vamos a trabajar unos minutos entonces sobre la variable de sul tasto y sul ponticello, para continuar con la línea de la técnica de arco. Quiero hacer un paréntesis antes de continuar con esto. Y es muy importante que tengan como un nuevo concepto respecto a abordar el estudio del instrumento. En alemán y en inglés, o en general en las lenguas anglosajonas, el verbo para tocar un instrumento, para tocar música o hacer música, es jugar. To play, en inglés. Entonces es muy importante que sientan, independiente si van a hacer un estudio muy serio o si van a tocar por placer el instrumento, sentir que están jugando. Recordemos que la emoción es uno de los factores más importantes para el aprendizaje, y los invito a recordar cómo era la niñez, cómo era cuando jugaban ustedes y cómo era el aprendizaje a través del juego. Por lo mismo, y les invito a que todo lo que hemos visto en el taller de contrabajo, lo tomen como algo lúdico o como un juego. No quiere decir que algo a la ligera, sino que algo que les produce placer, ganas, diversión, y no ese sentimiento que a veces uno tiene con las escuelas, con las academias, que es cuando uno hace las cosas por obligación. Así que antes de continuar la clase, les quiero remarcar la importancia de abordar el instrumento y todo tipo de aprendizaje a través del juego, a través de prácticas lúdicas. Hay que recordar que antes de seres racionales, somos seres emocionales. Y el juego apunta justamente a eso, a la combinación de la parte racional, motora y emocional. Sigamos entonces ahora con la técnica de sul tasto y sul ponticello. Ya habíamos hablado anteriormente que esto nos va a desarrollar, nos va a ayudar a ganar sensibilidad con el arco. Un matiz extremo, un piano extremo, extremo, extremo.
Lo lindo que tienen estas técnicas de sul-tasto, sul-ponticello, es que nos da una sonoridad, un color de sonido, un tipo de sonido que no es ortodoxo a lo que estamos acostumbrados, pero que podemos utilizar para emular, por ejemplo, los sonidos de la naturaleza. A mí, o sea, esto es tremendamente subjetivo, pero, por ejemplo, se me viene la imagen como de un río, del viento, del agua, del mar, por ejemplo. En lo personal con eso imaginé como un viento que vino y se fue. Y es bonito, es agradable jugar con esas posibilidades que nos ofrece el instrumento para no solo abordar el repertorio eh, tradicional que estamos acostumbrados, sino que ¿por qué no jugar e inventar cosas con ello? Llegaron los ovnis. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos abordar de forma lúdica o a través de un juego el estudio de la técnica. Hay mucho aprendizaje que tiene que ver con la parte intuitiva personal de cada uno y, y justamente con la parte lúdica. Por ejemplo, no, creo que no existe ningún profesor en el planeta Tierra que pueda decirte con exactitud cuánto arco tienes que usar, qué velocidad, a qué pulso y cuánto peso tienes que poner en el arco para que salga un buen ponticello. Eso pertenece al terreno de la exploración propia, tanto del cuerpo como hemos visto en las clases de elongación y de ejercicio, como del instrumento. Así que en estos minutos nos abocaremos al sulponticello y a tratar de elegir una velocidad, una presión de arco y un armónico y mantenerlo. Probemos otra cuerda. Ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Por qué es interesante hacer este trabajo? Bueno, aparte de lo que hemos hablado, de la sensibilidad del arco en términos globales, esto nos ayuda mucho a explorar en la totalidad los puntos de contactos que nos ofrecen, que en el fondo es esta distancia, pero en estricto rigor son infinitos. Hay escuelas que hablan de 3 puntos de contactos, otras que hablan de 5, como ya hemos conversado en clases y en video, pero estos son términos, digámoslo en cierta manera, generales. Porque obviamente, al igual que una circunferencia, tenemos puntos infinitos. Y allí en cómo elegimos el punto de contacto es también el color que vamos a obtener.
solamente que todos estos recursos enriquecen nuestras posibilidades técnicas y sobre todo de paleta de colores que podemos utilizar al momento de tocar. Bien, siempre el tiempo es muy corto, así que ahora esperando que puedan haber captado las ideas que abordamos el día de hoy con respecto a la técnica de arco, vamos entonces a dar paso a la sección final de la clase, que tiene que ver con el análisis del segundo movimiento del concierto de Bottesini en Si menor, segundo movimiento. Este movimiento responde a las preguntas: ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué ocurre dentro tuyo? Esto tiene que ver con la subjetividad de la persona y de lo que le ocurre en su mundo interno, en sus emociones. A diferencia del concierto de Van Halen, donde podríamos responder la pregunta: ¿cómo estuvo el día? ¿Qué me cuentas? O sea, algo más externo y no tanto de índole emocional, sino que más bien de la belleza de vivir el día a día. Recordando ahí el concierto de Van Halen. Vamos entonces ahora con Bottesini.
Bien, podemos establecer algunas diferencias claras con respecto al segundo movimiento del concierto de Van Hal. Por ejemplo, si se dan cuenta, la reexposición del concierto ocurre en la misma octava. Esta es la exposición del concierto. La reexposición ocurre en el mismo registro, a diferencia del concierto de Van Hal, cuya reexposición es una octava más arriba. Acá lo que podemos utilizar para crear la variación es utilizar el recurso de irnos por la cuerda de al lado para obtener otro color. Otro aspecto fundamental tiene que ver con el desarrollo del drama. En el concierto de Van Hal vimos en la clase 9 que tiene que ver con el uso de la armonía y de la nota repetida. Acá lo que tenemos en Bottesini son progresiones armónicas, las que se conocen progresiones por dominante séptima. Por ejemplo, otro aspecto estilístico importante tiene que ver con que la melodía en general de los términos de frase son muy conducidas y en grados casi conjuntos. ¿Se dan cuenta? Los finales de frase son mucho más conducidos porque esto es herencia obviamente del bel canto. A diferencia del concierto clásico, donde los finales de frase son por grados de dominante a primer grado. Por ejemplo, esto es la armonía. Por ejemplo, básicamente ahí tenemos los grandes contrastes entre el estilo clásico y romántico. La forma de la melodía, cómo desarrollamos el drama. Por una parte vemos la nota repetida en el concierto clásico, por otra parte vemos el desarrollo de la armonía en el concierto romántico. Además, la temática que abordan o el tipo de pregunta o narrativa que nos podemos hacer. Todo esto que estamos hablando tiene que ver como con la atmósfera o el mundo que creamos al momento de tocar. Por ejemplo, en el concierto de Van Hal, a mí, bueno, esto siempre es subjetivo, pero a mí siempre se me ocurre como que estoy siglo de XVIII, caminando por alguna calle de Viena, por ejemplo, y en un día soleado, hermoso como lo es hoy. Por ahí un pajarito. O por ejemplo la entrada triunfal del primer movimiento.
este es el concierto de Bottesini, cuya primera frase es más dramática. Y se presentan de forma muy distintas. El primer caso es un arpegio. En el segundo caso vemos que es una melodía por grados conjuntos. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, ahí tenemos diferencias estilísticas importantes en cuanto a qué abordan emocionalmente, si es un mundo subjetivo de la persona y de sus emociones, o es un mundo donde prima la belleza por sí misma, como la escultura clásica. El mejor ejemplo es el David de Miguel Ángel, para que vayan tomando una idea de ello. Y bueno, repito, la nota repetida en el, en el caso de la música clásica, el desarrollo de la armonía en el caso de la música romántica. Otro aspecto muy importante tiene que ver con la agógica. Si se dieron cuenta, en el segundo movimiento de Bottesini había muchos más retardandos y algunos acelerando. En cambio, el segundo movimiento de Van Hal es prácticamente estrictamente con el tempo. Casi que no hay variaciones en el tempo. Y todos esos son recursos idiomáticos que tiene la música. A medida que yo voy haciendo un retardando es porque estoy acumulando drama, es porque te estoy diciendo algo más apasionado. Bueno, ya estiramos el chicle hasta el máximo posible. Escuchen eso ahora. Un poquito de desabrío. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Espero, ojalá que haya quedado aún más claro las diferencias entre los estilos clásicos y románticos. Y por supuesto conocer este repertorio que es emblemático del contrabajo, los conciertos clásicos de Van Hal y Dittersdorf, que obviamente no nos da el tiempo para verlo, y en el caso romántico, por supuesto el concierto de Bottesini. Para la próxima clase vamos a abordar el repertorio moderno, pero como este repertorio mira hacia el pasado. Vamos a abordar una obra que se llama Aria et Rondeau del compositor francés Alfred Dessinclos, y la suite en estilo antiguo del contrabajista checo Hans Friba y compositor Hans Friba. Hasta la próxima.